Hoy les traemos una historia verdaderamente conmovedora. Una mujer dedicó 25 años de su vida a criar al supuesto niño abandonado que su esposo llevó a casa. El día en que aquel joven obtuvo una doble maestría, su marido mostró su verdadero y aterrador rostro. Sin embargo, una sola frase de su hijo hizo que el mundo de ese hombre se derrumbara por completo. Escuchen esta historia de justicia y del amor inquebrantable de una madre. Aquel día, la espaciosa sala de nuestra casa en Nueva York estaba tan llena que apenas se podía dar un paso. El ambiente rebosaba calidez humana, el aroma de vinos costosos, las risas animadas de los familiares y una interminable lluvia de felicitaciones. El pequeño bebé que una vez acuné contra mi pecho había crecido, sin que apenas me diera cuenta, hasta convertirse en un apuesto joven de 25 años. Vestía una impecable camisa blanca y caminaba entre las mesas con una copa en la mano. Tíos, primos, familiares, les agradezco de todo corazón que hayan venido hoy a celebrar este momento tan especial para nuestra familia. Coman y beban todo lo que deseen. La voz tranquila y profunda de Connor resonó por toda la sala. El tío mayor de la familia soltó una carcajada mientras levantaba su copa. Luego le dio unas palmadas en el hombro y se volvió hacia mí. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Carolina, hoy eres quien más brilla en esta casa. Has criado a un hijo que ha regresado triunfante con una doble maestría del MIT. Todos esos 25 años de amor han valido completamente la pena. Yo estaba en un rincón, alisando la falda de mi vestido. Sonreí con timidez. Es usted muy amable, tío. Que haya crecido tan sano y honorable es el mayor orgullo de nuestra familia. Una tía sentada en la mesa de al lado asintió con entusiasmo. El destino es algo muy misterioso. Todavía recuerdo aquella noche lluviosa como si hubiera sido ayer. Jonathan llegó empapado de pies a cabeza, irrumpiendo por la puerta con un bebé en brazos. Decía que había encontrado a un niño abandonado en un callejón. En aquella época acababan de decirles en la clínica de fertilidad que no podían tener hijos, y tú lloraste hasta quedarte sin lágrimas. Pero en cuanto sostuviste a aquel pequeño, ambos dejaron de llorar. Hizo una pausa antes de añadir. La sangre no convierte a una mujer en madre. El amor sí. Al escuchar aquellas palabras, sentí un nudo en la garganta. Los recuerdos de aquella noche decisiva volvieron a mi mente con toda claridad. Aún recuerdo las manos frías de mi esposo, Jonathan, cuando me entregó al bebé. Su voz temblaba. Carolina, ya que no podemos tener hijos, Dios se ha apiadado de nosotros y nos ha enviado a este pequeño. Deja tu trabajo y dedícate a criarlo en casa. Yo trabajaré hasta el agotamiento para mantenerlos a los dos. Te lo juro. Con una sola frase, presenté mi renuncia sin dudarlo. Quería que mi esposo pudiera concentrarse en su carrera y ascender hasta convertirse en director ejecutivo de su empresa de importación y exportación. Yo me quedé en casa, dedicando toda mi juventud a los pañales, los biberones, las vacunas y las fiebres infantiles. Familia, por favor, présteme atención. El sonido limpio de un tenedor golpeando suavemente una copa de vino interrumpió mis pensamientos. Mi esposo, Jonathan, vestía un traje gris oscuro perfectamente confeccionado y sostenía una copa en alto. Tenía el rostro ligeramente enrojecido por el alcohol. Poco a poco, la animada sala fue quedando en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia el pilar de nuestra familia. Yo también lo observé. Pero Jonathan no me estaba mirando. Su vista pasaba por encima de mí y permanecía fija en la puerta principal. Aprovechando este día tan feliz para nuestro hijo, también quiero revelar una gran verdad a toda la familia. Su voz resonó con fuerza en el silencio absoluto. En ese instante, el inconfundible sonido de unos tacones sobre el suelo de mármol se escuchó desde el pasillo. Una mujer entró en la sala. Parecía tener poco más de 40 años. Llevaba un ajustado vestido color burdeos. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus labios pintados de rojo intenso y desprendía un fuerte perfume importado que opacaba incluso el aroma de la comida. Me quedé paralizada. Era Valeria Stanton,
propietaria de un exclusivo centro de bienestar situado en el Upper East Side, no muy lejos de nuestra casa. A veces nos cruzábamos en el supermercado y nos saludábamos cordialmente. Jonathan caminó rápidamente hacia ella y, ante la mirada atónita de todos los familiares, la tomó de la mano y la atrajo hacia sí con orgullo. Carolina Harper y yo vamos a divorciarnos oficialmente. La copa que sostenía mi tío cayó al suelo y se hizo añicos. El ambiente se congeló al instante. Jonathan. Arrastré mis piernas temblorosas y di un paso al frente. Sentía que alguien me aplastaba el corazón. ¿Estás borracho? ¿Qué clase de broma enferma es esta? Jonathan esbozó una sonrisa cruel, una expresión que jamás le había visto en 25 años de matrimonio. Me miró fijamente y respondió con frialdad. Estoy completamente sobrio. Los papeles del divorcio ya están firmados y sobre el escritorio de mi despacho. Compré esta casa con mi propio dinero antes de casarnos. Recoge tus cosas y márchate antes de que termine la semana. ¿Por qué? ¿Por qué quieres divorciarte? Grité entre lágrimas mientras miraba a Connor, que permanecía inmóvil por la sorpresa. ¿Qué va a pasar con Connor? ¿Piensas abandonarnos a los dos? En ese momento, Valeria apoyó suavemente la cabeza sobre el hombro de Jonathan, apartó un mechón de cabello de su rostro y sonrió de una forma que me puso la piel de gallina. Luego habló con una voz venenosa. Carolina, te estoy realmente agradecida. Durante todo este tiempo has cuidado de mi Connor gratis, día y noche, como una niñera sin sueldo para Jonathan y para mí. En aquel entonces tenía mis motivos y me vi obligada a dejar al niño con él. Tienes un talento especial. Has criado a mi verdadero hijo hasta convertirlo en un hombre extraordinario. Sonrió. Pero ahora que es un adulto y tiene una carrera brillante, creo que ha llegado el momento de que los tres volvamos a ser una familia de verdad. Devuélveme a mi hijo, por favor. Sentí que la sangre se congelaba en mis venas. Un zumbido invadió mis oídos. ¿Una familia de verdad? ¿Su verdadero hijo? Me lancé hacia ellos como una mujer fuera de sí. Agarré a Jonathan por las solapas de la chaqueta y grité desesperada. Eso es mentira. Me dijiste que lo habías encontrado abandonado en un callejón. ¿Qué clase de farsa enfermiza están montando? Suéltame. Jonathan rugió con violencia mientras apartaba mis manos. La fuerza del empujón me hizo perder el equilibrio. Golpeé mi hombro contra la esquina de una mesa y caí al suelo. Los platos se rompieron con estrépito. La última gota de dignidad de una mujer que había soportado todo durante 25 años quedó destruida sin piedad. Jonathan se acomodó las solapas arrugadas y me miró desde arriba como si fuera basura. La farsa es la vida que has estado viviendo. Connor es mi hijo biológico con Valeria. Como eras una mujer incapaz de darme hijos, fue pura caridad de mi parte permitirte vivir como la señora de esta casa durante 25 años y dejar que él te llamara madre. Deberías sentirte agradecida. Hizo una pausa y añadió. Si no hubiera llevado a ese bebé a casa, jamás habría sabido lo que se siente al tener un hijo. Ahora que conoces la verdad, haz las maletas y deja de hacer el ridículo. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Las palabras humillantes de Jonathan eran como miles de cuchillas afiladas atravesando mi corazón. Tirada sobre el frío suelo de mármol, apenas podía respirar. 25 años de juventud. Una carrera abandonada. Sueños personales sacrificados para proteger a mi familia. Todo había sido una trampa perfectamente planeada por aquel hombre despreciable. Yo no había sido más que una niñera conveniente para ocultar su infidelidad y criar a su hijo gratuitamente. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar y finalmente levanté la mirada hacia Connor. Mi hijo. El niño que había criado entregándole toda mi alma. Frente a aquella verdad cruel, tomaría la mano de la madre arruinada que estaba en el suelo o correría hacia su triunfante madre biológica y su adinerado padre. Connor permanecía erguido. Su rostro estaba increíblemente tranquilo. No mostraba ni pánico ni sorpresa. Lentamente dejó su copa sobre la mesa de cristal. Jonathan soltó la mano de Valeria y dio un paso adelante con los brazos abiertos. Incluso fingió algunas lágrimas. Connor, hijo mío. Ven con tus verdaderos padres.
Cada vez que te veía llamar mamá a esa mujer inútil, una mujer que ni siquiera conoce el amor de la sangre, se me rompía el corazón. Ven. A partir de ahora viviremos juntos como una verdadera familia. Valeria también fingió secarse unas lágrimas inexistentes. Connor, tu verdadera madre está aquí. Ven con mamá, mi niño precioso. Pero Connor no caminó hacia ellos. Con pasos largos y decididos se dirigió directamente hacia mí. Todavía estaba en el suelo. Se arrodilló a mi lado, me rodeó los hombros con sus brazos y me ayudó cuidadosamente a ponerme de pie. Sus manos grandes y cálidas sacudieron con delicadeza el polvo de mi blusa de seda. Mamá, mantén la espalda recta y la cabeza en alto. La voz profunda y firme de Connor resonó en toda la sala. Eres la mujer más maravillosa del mundo. No existe ninguna razón para que te derrumbes delante de un par de basura como ellos. Jonathan se quedó inmóvil, con los brazos aún extendidos. Su rostro se volvió morado de rabia. Malagradecido. ¿Qué acabas de decir? Yo soy el padre que te dio la vida y Valeria es tu madre biológica. ¿Crees que tienes derecho a morder la mano que te dio todo solo porque tienes un título universitario? Connor se colocó frente a mí, protegiéndome como una fortaleza imposible de derribar. Su mirada afilada atravesó el rostro de Jonathan. ¿Padre biológico? ¿Madre biológica? Esas palabras tan nobles no les quedan bien a personas tan miserables como ustedes. Connor soltó una risa cargada de ironía. Luego sacó tranquilamente su teléfono móvil y encendió la pantalla. Jonathan Mitchell. Valeria Stanton. ¿De verdad creyeron que su pequeña obra de teatro era perfecta? Toda la sala quedó en silencio. Hace 3 años, justo antes de irme a estudiar mi posgrado en Boston, pasé por casualidad por el centro de bienestar de Valeria para recoger unos documentos que ella había olvidado. Levantó el teléfono. ¿Saben lo que escuché allí? El rostro de Jonathan perdió todo color. Sus ojos comenzaron a moverse nerviosamente. Connor pulsó reproducir y subió el volumen al máximo. La voz coqueta de Valeria resonó con claridad en toda la sala. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Connor ya tiene 22 años. Es brillante y pronto se marchará al MIT. No soporto seguir viéndolo llamar mamá a esa estúpida Carolina. Ha llegado el momento de recuperarlo. A continuación se escuchó la voz de Jonathan. Era tan calculadora y retorcida que me puso la piel de gallina. Vamos, ¿eres idiota? Si nos hubiéramos quedado con él cuando era pequeño, ¿quién habría pasado noches enteras sin dormir cambiando pañales o corriendo a urgencias cada vez que tenía fiebre? Mientras otra persona se encargaba de llevarlo a la escuela y cuidarlo, yo pude expandir el negocio y hacer crecer la empresa. Hizo una pausa y continuó. Y tú pudiste mantener tu figura y vivir una vida cómoda y sin estrés. Dejar que Carolina lo criara fue la mejor jugada de mi vida. Como era estéril, era obvio que iba a entregarle todo su amor creyendo que era suyo. Cuando Connor termine su doble maestría y tenga el futuro asegurado, le diremos la verdad y lo traeremos de vuelta. Así obtenemos un hijo exitoso y nos ahorramos todo el trabajo difícil. 2 pájaros de un tiro. La sala se convirtió en un auténtico caos. Era como si hubiera explotado una bomba. Mi tío mayor golpeó la mesa con fuerza y señaló directamente a Jonathan. Eres peor que un animal. Engañaste a la mujer que estuvo a tu lado durante tantos años para que criara gratis al hijo de tu amante, como si fuera una sirvienta. ¿Acaso tienes alma? Los familiares estallaron de indignación. Los insultos comenzaron a llover sobre Jonathan y Valeria. Ella retrocedió temblando, con el rostro tan blanco como una hoja de papel. Presa del pánico, Jonathan se lanzó hacia Connor para arrebatarle el teléfono, pero Connor apartó su mano con facilidad. ¿Este es el sagrado amor paternal del que hablaban hace un momento? Connor apretó los dientes. Valeria, y tú, Jonathan, son la peor clase de escoria humana. Ni sangre ni lágrimas. Se atreven a insultar a la verdadera madre que pasó miles de noches sin dormir a mi lado y sacrificó toda su juventud para criarme. Respiró hondo antes de continuar. Desde este momento, no tengo ningún padre llamado Jonathan Mitchell ni ninguna madre llamada Valeria Stanton.
Mi única familia y mi única madre es la mujer que está detrás de mí. Carolina Harper. Jonathan rugió como una bestia acorralada. Maldito bastardo. ¿Te atreves a humillarme de esta manera? Muy bien. Te cortaré todo apoyo económico ahora mismo. Los dos, fuera de mi casa inmediatamente. Esta casa de Manhattan está a mi nombre. Los echaré a la calle para ver si pueden sobrevivir únicamente con un papel que dice que tienes una maestría. ¿Y quién dijo que esta casa te pertenece? En ese instante, una voz profunda y autoritaria resonó desde la puerta principal, que seguía abierta. Los familiares se apartaron. Un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y un maletín negro de cuero, entró en la sala. Era el señor Anthony Wallace, un prestigioso abogado y viejo amigo de mi difunto padre. Al verlo, sentí como si alguien me hubiera lanzado un salvavidas en medio de un naufragio. Rompí a llorar. Durante los últimos 3 años, Connor había mantenido contacto secreto con el señor Wallace. El abogado avanzó hasta la mesa, sacó un grueso paquete de documentos de su maletín y los dejó caer sobre el cristal. Jonathan, escuché cómo insultabas a Carolina diciendo que no podía tener hijos. Pero parece que has olvidado por completo quién hizo posible que construyeras la gran empresa de la que tanto presumes. Todos guardaron silencio. Hace 25 años, cuando te casaste con Carolina, no eras más que un empleado sin dinero. El padre de Carolina vendió su propiedad rural en el norte del estado para comprar esta casa y proporcionarte el capital inicial para tu empresa. ¿O acaso lo has olvidado? Jonathan se puso rojo de ira. La casa está exclusivamente a mi nombre. Es un bien propio adquirido antes del matrimonio. No intente asustarme con leyes inexistentes. El señor Wallace soltó una risa fría. Es cierto. La escritura está a tu nombre. Eso es indiscutible. Luego levantó uno de los documentos. Pero parece que olvidaste el pagaré y el contrato prenupcial de préstamo, debidamente notariado, que firmaste bajo juramento con el padre de Carolina. Jonathan palideció. Ese documento establece claramente que el dinero entregado fue un préstamo condicionado. Incluye una cláusula de infidelidad que estipula que todos los bienes generados con ese capital, incluida esta casa y todas las acciones de la empresa, pasarán inmediatamente a nombre de Carolina si tú le eres infiel o la traicionas. Toda la sangre desapareció del rostro de Jonathan. Retrocedió tambaleándose y casi tropezó con una silla. El señor Wallace se aclaró la garganta antes de asestar el golpe definitivo. Además, aquí tengo estados bancarios impecablemente documentados que Connor me proporcionó. Durante los últimos años has malversado fondos de la empresa para comprar a nombre de Valeria un lujoso ático en el Upper East Side. Sacó otro expediente. La demanda por malversación de fondos, incumplimiento de obligaciones fiduciarias, división de bienes matrimoniales y ejecución contractual fue presentada ayer por la mañana ante el Tribunal de Familia de Nueva York junto con todas las pruebas correspondientes. Miró directamente a Jonathan. Esta casa ya pertenece legalmente a Carolina. El que va a quedarse sin dinero y terminar en la calle eres tú. Al escuchar las palabras malversación y sin dinero, Valeria quedó petrificada. Miró a Jonathan con los ojos vacíos. En aquella mujer que siempre había actuado con arrogancia y malicia ya no quedaba nada. Solo terror. Solo pánico. Connor apretó mis manos heladas y me transmitió su calidez. Luego observó al hombre que se había desplomado en el sofá, temblando mientras se sujetaba la cabeza entre las manos. Esta es la casa de mi madre. Su voz fue firme y contundente. La basura que debe marcharse ahora mismo son ustedes dos. 2 meses después de aquella fatídica fiesta, Jonathan y yo volvimos a encontrarnos en un tribunal de familia de Nueva York. El aire en la sala era denso, frío y sofocante. Yo permanecía sentada en silencio en la mesa de la demandante, con las manos sudorosas entrelazadas. A mi lado estaba Connor, que de vez en cuando daba suaves golpecitos sobre mi mano para tranquilizarme. En la mesa de la defensa, Jonathan llevaba un brillante traje negro y mantenía su actitud arrogante. Detrás de él, en la zona del público, estaba sentada Valeria, lanzándome miradas triunfales cada cierto tiempo. El abogado de Jonathan se levantó con confianza. Mientras revisaba unos documentos,
dijo. Su señoría, la validez de ese contrato de préstamo firmado hace 25 años entre mi cliente, Jonathan Michie, y el difunto padre de la señora Carolina Harper es altamente cuestionable. Las cláusulas referentes a futuros bienes eran ambiguas y tanto la empresa de importación y exportación como la casa son el resultado exclusivo del esfuerzo y la gestión de mi cliente. Continuó. La señora Carolina, como ama de casa, no ha generado valor económico alguno. Por lo tanto, exigir que mi cliente abandone todo sin recibir nada a cambio es profundamente injusto y viola sus legítimos derechos de propiedad. Jonathan sonrió con suficiencia y se acomodó en su asiento. Luego miró de reojo a Connor y murmuró lo bastante alto para que lo escucháramos. Morder la mano que te alimenta. Veremos cuánto le sirve ahora ese viejo papel. El señor Wallace se puso de pie lentamente. Ajustó sus gafas y lanzó una mirada penetrante directamente hacia Jonathan. Su señoría, afirmar que la señora Carolina no ha generado valor económico es un grave insulto al sacrificio de una mujer que entregó toda su vida. Se volvió hacia el juez. Mi clienta renunció a su carrera para administrar el hogar y criar de manera ejemplar a su hijo, permitiendo que su esposo trabajara sin preocupaciones. Eso tiene un valor incalculable. Hizo una breve pausa. Sin embargo, hoy no estamos aquí para debatir cuestiones morales. Presento ante el tribunal nuestra segunda prueba definitiva. El abogado avanzó y colocó varios estados financieros certificados sobre el escritorio del secretario judicial. Estos son los registros financieros de Jonathan durante los últimos 5 años. Aprovechando su cargo como director ejecutivo, creó empresas fantasma y falsificó documentos de importación para desviar fondos de la compañía. La sala entera quedó inmóvil. Una compañía en la que la señora Carolina posee la mitad de las acciones por herencia de su padre, quien fue cofundador de la empresa. El monto malversado asciende a $2,5 millones. Señaló los documentos. Todo ese dinero fue transferido a la cuenta personal de la señorita Valeria Stanton y utilizado para comprar su ático de lujo en el Upper East Side y financiar su extravagante estilo de vida. Los murmullos se extendieron por toda la sala. Jonathan cambió de color, pero rápidamente golpeó la mesa. Yo no malversé nada. Ese dinero correspondía a beneficios que me pertenecían legítimamente. Y si envié dinero a Valeria fue porque ella estaba criando sola a mi verdadero segundo hijo. Se volvió hacia el juez. Cuando Connor cumplió 6 años, Valeria me informó que había dado a luz a otro hijo mío, Mason. Como padre, ¿qué tiene de malo pagar una pensión mensual para mi propia sangre? ¿Existe alguna ley que prohíba mantener a tu hijo biológico? Al escuchar aquella declaración, Valeria dio un salto en su asiento. Su rostro se volvió tan pálido como el de un fantasma. Desesperada, tiró de la chaqueta de Jonathan. ¿Estás loco? ¿Por qué mencionas a Mason aquí? Cállate. Jonathan apartó su mano con frialdad. No hay nada que temer. Estoy intentando proteger tu parte de los bienes y el futuro de Mason. El juez entenderá que envié dinero legalmente para mantener a mi hijo. En ese momento, el señor Wallace soltó una leve carcajada. Aquella risa solemne resonó en la sala como una campana anunciando una sentencia de muerte. Dice que pagó manutención para su hijo biológico. Dígame una cosa. ¿Alguna vez se realizó una prueba de ADN con ese joven llamado Mason para confirmar la paternidad? Jonathan levantó la barbilla con arrogancia. No la necesité. Valeria solo tenía ojos para mí. Bastaba con mirar su rostro para saber que era mi hijo. Ya veo. El señor Wallace asintió lentamente. En ese caso, su señoría, solicito permiso para llamar a nuestros testigos. Miró al juez. Precisamente por eso presentamos esta mañana una modificación urgente de la lista de testigos. Llamo a Gary y a Mason al estrado. El abogado hizo un gesto hacia la parte trasera de la sala. Las pesadas puertas de madera se abrieron. Un hombre de unos 50 años entró acompañado de un joven. Tenía el cabello teñido de verde y los brazos cubiertos de tatuajes. En cuanto Valeria los vio, su rostro perdió todo color. Era como si hubiera visto un fantasma. Y entonces lanzó un grito desgarrador. No. Ustedes no. ¿Qué hace él aquí? Mason.
¿Por qué viniste? El hombre, que claramente sufría un grave problema de alcoholismo, lanzó una mirada de reojo a Valeria y declaró ante el juez con voz pastosa. Su señoría, me llamo Gary. Soy el ex de Valeria y este muchacho es Mason, mi verdadero hijo. Hace 20 años, Valeria me abandonó llamándome alcohólico fracasado y sin dinero. Desde entonces, de vez en cuando nos enviaba algo de dinero al chico y a mí para mantenernos callados. Señaló a Valeria con el dedo. Ella decía que había engañado a un director ejecutivo llamado Jonathan Mitchell, haciéndole creer que Mason era su hijo para sacarle una pensión mensual. Comentaba que él le transfería miles de dólares todos los meses y que a nosotros apenas nos daba unas migajas para que no habláramos. Jonathan quedó petrificado. Parecía haber sido alcanzado por un rayo. Sus ojos se abrieron de forma ridícula y las venas de su frente comenzaron a hincharse. Se giró violentamente, agarró a Valeria por el cuello de su vestido y rugió como una bestia rabiosa. ¿Me estabas utilizando? Me dijiste que Mason era mi hijo. ¿Me estás diciendo que arriesgué ir a prisión, malversando dinero de la empresa, para mantener al hijo de este borracho? Valeria rompió a llorar histéricamente mientras intentaba soltarse. Jonathan, escúchame. En aquel entonces necesitaba dinero y mentí. Es verdad. Pero cuando te dije que te amaba, hablaba en serio. Jonathan le propinó una brutal bofetada. Ella cayó al suelo del tribunal. La sala estalló en un caos absoluto. Los agentes judiciales intervinieron de inmediato. Reducieron a Jonathan y lo inmovilizaron boca abajo sobre una mesa. Connor se puso de pie. Su expresión era tan fría como el hielo. Miró con profunda lástima al hombre al que alguna vez llamó padre. Entonces pronunció las palabras que destruyeron la poca dignidad que aún le quedaba a Jonathan. Creíste que eras el arquitecto perfecto. Engañaste a tu esposa y a tu hijo durante 25 años mientras te divertías con tu amante. Pensaste que controlabas todo. Que eras el dueño del tablero. Su voz sonó firme y cortante. Pero al final no fuiste más que una marioneta patética. Te convertiste en un cajero automático para sostener la infidelidad de otra mujer mientras criabas hijos ajenos creyendo que eran tuyos. El castigo por tus pecados llegó mucho más rápido de lo que imaginabas. Jonathan. El juez golpeó repetidamente su mazo exigiendo silencio. Cuando por fin recuperó el control de la sala, emitió su resolución. Basándome en el acuerdo prenupcial legalmente vinculante y en las pruebas concluyentes de malversación, este tribunal determina que todos los derechos de propiedad sobre la vivienda y la empresa pertenecen íntegramente a la demandante, Carolina Harper. Y así terminaron 25 años de un matrimonio construido sobre mentiras. Pero la pesadilla de Jonathan apenas comenzaba. En cuanto salió de la sala del tribunal, 2 detectives del Departamento de Policía de Nueva York lo esperaban en el pasillo. Gracias a las pruebas financieras que el señor Wallace había remitido discretamente a la fiscalía, Jonathan fue arrestado en el acto por malversación de fondos y fraude corporativo. Fue trasladado a prisión mientras esperaba la apertura de su proceso penal. Cuando las esposas de acero se cerraron alrededor de sus muñecas, giró la cabeza hacia mí. Su voz sonaba miserable y suplicante. Carolina. Carolina, por favor, ayúdame. Pídele a tu abogado que sea indulgente conmigo. Te lo suplico. Piensa en los 25 años que compartimos. Yo permanecí erguida. Ajusté el cuello de mi blusa de seda y observé sin emoción al hombre que había pisoteado mi juventud. El día que trajiste a esa mujer a mi casa y me humillaste por no poder tener hijos, todo lo que construimos se convirtió en cenizas. Lo miré directamente a los ojos. Paga por tus pecados. Valeria, al ver que Jonathan, su única fuente de ingresos y su salvavidas económico, había sido destruido por completo, se desplomó sobre uno de los bancos del tribunal. Se cubrió el rostro con las manos y lloró desconsoladamente mientras todo su mundo se derrumbaba. El juicio había terminado. Connor colocó suavemente una chaqueta sobre mis hombros. Tomados de la mano, atravesamos las pesadas puertas de madera del tribunal y salimos al exterior. Sobre nosotros se extendía el cielo despejado de Nueva York. La luz del sol atravesaba las hojas de los árboles e iluminaba mi rostro. Respiré profundamente.
Por primera vez en muchos años sentí que aquella enorme piedra que me aplastaba el pecho había desaparecido. Comenzaba una vida nueva. Una vida libre de mentiras. Una vida libre de asfixia. A partir de entonces solo estaríamos mi hijo y yo. Una semana después de aquel juicio que había ocupado titulares en toda la ciudad, asumí el cargo de directora ejecutiva de la empresa, sustituyendo a Jonathan. La espaciosa oficina de la esquina aún conservaba el desagradable olor de los puros que él fumaba constantemente. Sentada en la gran silla ejecutiva de cuero, revisaba los desastrosos registros contables y documentos que había dejado atrás. No podía ocultar mi amargura. Aquel hombre ingrato había estado a punto de destruir la empresa que mi padre había levantado con esfuerzo y sacrificio 25 años atrás. Estaba absorta en mis pensamientos cuando escuché unos tímidos golpes en la puerta. Adelante. La puerta se abrió. Entró el señor Frank Peterson, director financiero de la compañía. Tenía más de 60 años, el cabello completamente blanco y caminaba con un ligero arrastre en los pies. Al verme, bajó la cabeza con incomodidad y entrelazó nerviosamente las manos. Directora, ¿se acuerda de mí? Me levanté enseguida y le acerqué una silla. Frank, ¿cómo podría olvidarte? Cuando la empresa apenas comenzaba y tú y Jonathan llegaban de madrugada después de beber con los clientes, era yo quien los llevaba a casa y les preparaba una sopa caliente. Sonreí levemente. También recuerdo cuando fui a visitarte al hospital después de tu operación. Vamos a trabajar juntos ahora. Llámame Carolina, como siempre. Al escuchar esas palabras, los ojos de Frank se humedecieron. Con manos temblorosas se quitó las gafas de lectura y se secó las lágrimas con la manga de su chaqueta. Precisamente por aquella sopa caliente que me preparó hace tantos años. Respiró profundamente. Durante estos últimos días mi conciencia no me ha dejado dormir. Incluso si hoy decide despedirme, sentí que debía entregarle esto personalmente. Sacó de su viejo maletín un cuaderno de cuero negro desgastado por el tiempo. Los bordes estaban deshilachados. Lo colocó con extremo cuidado sobre mi escritorio. ¿Qué es esto, Frank? Fruncí el ceño. Una sensación desagradable comenzó a crecer dentro de mí. Es un libro de registro secreto que dejó el primer director financiero de la empresa. Murió en un accidente hace 5 años. Cuando me entregó las llaves de la caja fuerte, también me entregó este cuaderno. Frank tragó saliva. Me dijo que contenía un terrible secreto sobre Jonathan y que debía esconderlo para que nadie lo encontrara jamás. En aquel momento tuve tanto miedo que nunca lo abrí. Pero después de escuchar el resultado del juicio la semana pasada, finalmente rompí el sello. Señaló una página. Carolina, hay un papel doblado entre las hojas. Ábralo usted misma. Con manos temblorosas fui pasando las páginas amarillentas. Los registros contables ocultos de hacía 25 años estaban escritos con tinta azul. En el centro encontré un papel doblado en 4 partes. Lo abrí. Era una copia de un certificado de defunción emitido por un hospital de maternidad. Nombre de la madre, Valeria Stanton. Fecha de nacimiento del bebé, 18 de diciembre. Causa de muerte, cardiopatía congénita. Fecha de fallecimiento, 3er día después del nacimiento. Sentí nuevamente cómo la sangre se helaba en mis venas. Mis ojos se quedaron clavados en aquellas palabras. Cardiopatía congénita. 25 años atrás, Connor había llegado a nuestra casa precisamente en la madrugada del 22 de diciembre. Las fechas coincidían a la perfección. Frank, ¿qué significa esto? Valeria tuvo un hijo, pero murió. Mi voz temblaba. Frank asintió lentamente. Lea la nota que dejó mi predecesor. Obedecí. La nota decía: según los registros disponibles, Valeria planeaba chantajear a Jonathan utilizando su embarazo para obtener apoyo económico. Sin embargo, el bebé nació con una grave enfermedad cardíaca congénita y falleció pocos días después en la incubadora. Continué leyendo. Temiendo que Jonathan la abandonara si descubría la verdad, Valeria acudió al director financiero de la empresa. Entre lágrimas le ofreció $30,000, una auténtica fortuna en aquella época.
Le pidió que sacara dinero de fondos ocultos de la compañía para falsificar documentos hospitalarios y guardar silencio. Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que apoyarme en el escritorio. Entonces, el bebé que Jonathan llevó a casa aquella noche, el niño al que dediqué toda mi juventud, el hijo que crié durante 25 años. Mi voz apenas era un susurro. ¿De quién era realmente? Frank soltó un profundo suspiro. Eso no es todo, Carolina. Señaló el reverso del certificado. Pegado detrás había un informe de ADN. Era el documento que Valeria había mostrado a Jonathan para convencerlo de que el niño era suyo. Pero en una esquina aparecía una anotación escrita a mano por el antiguo director financiero. Prueba de ADN falsa comprada por $30.000. El bebé real fue recogido en otro lugar. La tinta estaba corrida y era imposible identificar exactamente dónde había sido encontrado el niño. La conclusión era devastadora. Jonathan había pasado toda su vida creyendo que había entregado a su esposa a su hijo ilegítimo para que lo criara. Pero en realidad él también había sido víctima de la estafa perfecta de Valeria. El bebé que llevó a casa no tenía una sola gota de su sangre. Era el hijo de completos desconocidos. Mi mano comenzó a temblar. El bolígrafo que sostenía cayó al suelo. La cabeza me daba vueltas. La verdad era tan absurda y cruel que solo pude soltar una risa amarga. Jonathan había llevado a casa un bebé creyendo que era suyo. Me había humillado. Me había llamado estéril. Había destruido nuestro matrimonio convencido de que había ganado. Y al final no era más que un payaso miserable que había sido engañado 2 veces por la misma mujer. Mason no era su hijo. Y Connor tampoco. Mamá, ¿qué pasa? La puerta se abrió de repente. Connor acababa de llegar para traerme el almuerzo. Al ver mi rostro pálido, dejó la comida sobre una mesa y corrió hacia mí. «Mamá, ¿te encuentras bien?» Luego miró a Frank. «¿Qué ha pasado?» Observé a Connor. La firme línea de su mandíbula. Su nariz recta. Sus ojos brillantes. Durante 25 años jamás había dudado que fuera mi hijo. Incluso cuando el tribunal declaró que era hijo biológico de Jonathan y Valeria, mi corazón nunca dejó de verlo como mío. Pero entonces, ¿quién era realmente aquel muchacho? Con manos temblorosas le entregué el viejo cuaderno. Connor frunció el ceño mientras leía rápidamente el certificado de defunción. Sus ojos se detuvieron en una frase concreta. Prueba de ADN falsa. El silencio cayó sobre toda la oficina. El único sonido que se escuchaba era mi respiración entrecortada. Pensé que Connor se derrumbaría al descubrir que era completamente huérfano y que no compartía una sola gota de sangre con las personas a las que había llamado madre y padre durante toda su vida. Sin embargo, Connor cerró lentamente el cuaderno y colocó sus grandes manos sobre mis hombros. Soltó una risa amarga. Pero su mirada era más firme y decidida que nunca. Es realmente patético pensar que un hombre tan codicioso y malvado vivió toda su vida creyéndose el ganador mientras criaba cuidadosamente a hijos ajenos. Sacudió la cabeza. Alguien que pasó toda su existencia calculando ganancias y pérdidas ahora lo ha perdido todo. Casi siento lástima por él. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Si no soy hijo de Valeria y tampoco de Jonathan, entonces, ¿quién soy? ¿Quién me dio la vida? ¿Y por qué me abandonaron en un callejón durante aquella helada noche de invierno? Connor secó con cuidado las lágrimas de mis mejillas usando sus pulgares. Después me regaló la sonrisa más cálida y serena que jamás le había visto. No llores, mamá. No me importa quiénes sean mis padres biológicos. No me importa si vengo de la pobreza más absoluta o si llevo la sangre de criminales. Me abrazó con fuerza. Su voz llenó la oficina de una fortaleza indescriptible. El día que me sostuviste contra tu pecho cuando me estaba congelando en algún rincón sucio de la ciudad y me devolviste la vida con tu calor, volviste a darme la vida. Su abrazo se hizo más fuerte. En este mundo, mi única madre es Carolina Harper. Hundí el rostro en el pecho de mi hijo ya adulto y lloré desconsoladamente. No compartíamos una sola gota de sangre. Pero aquellas eran lágrimas de liberación.
Lágrimas nacidas de un amor maternal tan inmenso que era más fuerte que cualquier prueba de ADN sobre la faz de la tierra. Y aún así, en lo más profundo de mi corazón seguía latiendo una enorme duda. ¿De dónde había sacado Valeria a Connor para ejecutar un engaño tan perfecto? El misterio del niño supuestamente encontrado en la calle hacía 25 años estaba a punto de abrir la puerta a una historia llena de dolor, secretos y lágrimas. A mediados de octubre, en una mañana lluviosa en Nueva York, la sala de visitas de la prisión de Rikers Island era tan fría que calaba los huesos. Connor y yo permanecíamos sentados en silencio frente a un grueso panel de plexiglas. Desde el pasillo llegaba el sonido metálico de unas cadenas. Jonathan apareció vestido con el uniforme naranja de los reclusos. Parecía un fantasma de sí mismo. Tenía las mejillas hundidas. Sin embargo, la arrogancia que había cultivado durante sus años como director ejecutivo seguía viva dentro de él. Se dejó caer pesadamente en la silla del otro lado de la mesa de aluminio y levantó las manos esposadas. Me lanzó una mirada cargada de odio. Después fijó sus ojos en Connor. ¿Qué ocurre? ¿La empresa se está hundiendo porque ya no estoy al mando? ¿O van a terminar en la calle y han venido a suplicarme que use mis antiguos contactos para ayudarlos? Connor observó al hombre frente a él con una frialdad absoluta. Sacó de su maletín la copia del certificado de defunción y el informe falso de ADN. Los deslizó sobre la mesa. Léelo tú mismo. Su voz fue seca. Míralo detenidamente. Letra por letra. Jonathan frunció el ceño y se inclinó sobre los documentos. Sus ojos recorrieron el certificado. Nombre de la madre, Valeria Stanton. Fecha de nacimiento, 18 de diciembre. Causa de muerte, cardiopatía congénita. Quedó inmóvil. Los ojos parecían salírsele de las órbitas. Con manos temblorosas dio vuelta la hoja. Entonces vio la anotación escrita por el antiguo director financiero. Prueba de ADN falsa comprada por $30.000. No. Esto no puede ser. Jonathan jadeó. De repente comenzó a golpear la mesa con sus manos esposadas como un demente. El estruendo resonó por toda la sala. Esto es falso. Lo falsificaron. Quieren vengarse de Valeria y cargarme toda la culpa. Connor lleva mi sangre. Lo sé. Connor permaneció con los brazos cruzados. Su voz cayó como una cuchilla. Deja de engañarte, Jonathan Michi. Señaló el cuaderno. Este registro fue ocultado durante 25 años por el hombre en quien más confiabas. Tu verdadero hijo con Valeria murió poco después de nacer por una enfermedad cardíaca. Jonathan abrió la boca. Pero no pudo emitir ningún sonido. Sin saberlo, engañaste a tu esposa durante toda su vida creyendo que habías llevado a tu hijo biológico a casa para que ella lo criara gratis. Pero en realidad no fuiste más que una marioneta ridícula manipulada por una mujer mucho más calculadora que tú. Connor continuó sin apartar la mirada. Ni Mason, al que mantuviste durante años, ni yo, que estoy sentado frente a ti, llevamos una sola gota de tu sangre. El rostro de Jonathan perdió todo color. Destruiste a tu familia. Traicionaste a tus suegros. Terminaste en prisión. Connor respiró profundamente. Todo para dedicar tu vida a criar hijos ajenos. Supongo que a eso lo llaman karma. Jonathan comenzó a arrancarse el cabello con las manos esposadas. Su rostro pasó del rojo al blanco y luego a un enfermizo tono gris. No. No crié hijos ajenos. Yo era el director ejecutivo. Yo controlaba todo. Levantó la cabeza hacia el techo. Y entonces soltó una carcajada grotesca. Era una risa enfermiza. Un sonido tan perturbador que erizaba la piel. Las lágrimas y los mocos se mezclaban mientras caían por su rostro deformado. Comenzó a golpearse la frente contra la mesa una y otra vez hasta hacerse sangrar. Todo era mentira. Todo era mentira. Su voz se quebró. Valeria me engañó. Devuélvanme a mi hijo. 2 guardias entraron corriendo. Lo sujetaron por ambos brazos mientras sufría una crisis nerviosa y lo arrastraron fuera de la sala. Su risa descontrolada siguió resonando por el oscuro corredor.
Al ver desaparecer la figura miserable de aquel hombre que había traicionado a todos los que lo amaron, sentí que el peso que me aplastaba el alma finalmente desaparecía. Era el final que merecía. Al salir de la prisión, Connor condujo en silencio. Mientras observaba su perfil, noté una determinación feroz en sus ojos. Había tomado una decisión. Encontraría sus verdaderos orígenes. Guiados por una antigua dirección encontrada en registros públicos gracias a Frank Peterson, nos dirigimos hacia un deteriorado complejo de apartamentos en una zona olvidada del Bronx. Dentro de una vivienda húmeda y estrecha, una anciana de cabello blanco yacía bajo una vieja manta eléctrica mientras tosía violentamente. Era la madre biológica de Valeria. Como su hija había cortado todo contacto con ella décadas atrás para fingir ser una sofisticada socialité de Manhattan, la mujer sobrevivía sola en la más absoluta pobreza. Parecía estar pagando por los pecados de su hija. Cuando Connor reveló quién era, la anciana se aferró a la manta con sus manos huesudas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus ojos hundidos. Connor. Carolina. Su voz era débil. Sé perfectamente que lo que hicimos fue imperdonable. He vivido toda mi vida atormentada por la culpa. Antes de morir quería verlos para pedirles perdón. Connor se arrodilló frente a ella. Por favor, dígame la verdad. Su voz temblaba. Si no soy hijo de Valeria, ¿de dónde me sacó aquella noche de invierno hace 25 años? La anciana levantó una mano temblorosa. Señaló una vieja caja de madera podrida en una esquina de la habitación. En el fondo de esa caja hay una antigua lata donde guardaba agujas e hilo. Ábrela. Connor encontró rápidamente la lata y la abrió. Dentro había una pequeña pulsera artesanal de madera de nogal. Estaba unida por un cordón rojo ya descolorido. Grabados con enorme precisión sobre la madera aparecían unos números. 12181130. La anciana comenzó a llorar. Y entonces confesó los recuerdos de aquel día. Aquella noche, el bebé de Valeria murió prematuramente. Ella estaba aterrada. Temía que Jonathan la abandonara si descubría la verdad. La mujer respiró con dificultad. Huyó del hospital en pleno invierno. Al amanecer regresó a casa llevando a un bebé escondido contra su pecho. Connor apretó los puños. ¿Y ese bebé era yo? La anciana asintió. Sí. Después me obligó a guardar silencio para siempre y fingir que era su hijo. Miró la pulsera. Cuando te cambié la ropa vi que llevabas esto en la muñeca. Connor sostuvo la pequeña pieza de madera. ¿Qué significa? ¿Dónde dijo que me encontró? La anciana cerró los ojos. Me dijo que te encontró abandonado dentro de una manta muy fina frente a la puerta de un orfanato en una pequeña localidad nevada de las montañas Adirondack. Señaló la pulsera. Creo que esto era una señal que dejaron tus verdaderos padres para encontrarte algún día. Esos números deben indicar la fecha y la hora de tu nacimiento. Respiró profundamente. Valeria intentó arrojar la pulsera al fuego para eliminar cualquier rastro de tu origen. Pero mi conciencia pudo más que mi miedo. Luché con ella y logré esconderla durante 25 años. Connor observó la pulsera en la palma de su mano. La madera estaba cuidadosamente pulida. No parecía un objeto comprado en una tienda cualquiera. Era evidente que alguien la había tallado a mano con enorme dedicación. 18 de diciembre. 11:30 de la noche. Aquello era la única prueba de que las personas que lo trajeron al mundo realmente habían existido. Me acerqué a mi hijo y coloqué una mano sobre su hombro. No importa quiénes sean tus padres biológicos ni las circunstancias que los llevaron a abandonarte. Le sonreí. Te ayudaré a encontrarlos hasta el final. Connor me miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero también brillaban con una determinación inquebrantable. Sí, mamá. Necesito descubrir quién me abandonó aquella fría noche de invierno. Con la pulsera del destino en sus manos, abandonamos aquel viejo edificio mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre Nueva York. Habíamos encontrado la primera pista. Pero ni Connor ni yo podíamos imaginar que aquella pulsera no era simplemente el rastro de un abandono. Era la llave de un crimen mucho más oscuro y aterrador. A veces,
La compasión disfrazada de pobreza es el arma perfecta para engañar a los demás. Después de descubrir que el orfanato había cerrado hacía años y de no encontrar ninguna pista útil, Connor decidió acudir a un programa de investigación televisiva para pedir ayuda. Sin embargo, mantuvo en secreto la existencia de la pulsera de nogal y de los números grabados en ella. Solo hizo pública la fecha y el lugar donde había sido abandonado para evitar que aparecieran impostores. A la mañana del tercer día después de la emisión del programa, el interfono de nuestra casa sonó de manera insistente. Cuando Connor abrió la puerta, se encontró frente a una pareja de ancianos vestidos con ropa gastada y cubierta de polvo. La mujer, en cuanto lo vio, cayó de rodillas. Se aferró a las piernas de mi hijo y comenzó a llorar desconsoladamente. Connor. Hijo mío. Dios no nos ha abandonado. Por fin encontré a mi hijo. Connor la ayudó a levantarse rápidamente. Yo salí apresurada de la cocina. El anciano que la acompañaba se secó las lágrimas con la manga de su vieja chaqueta. Mira qué grande y apuesto te has vuelto. Intenté mantener la calma. Los invité a pasar al salón y les serví una taza de té caliente. La anciana sostuvo la taza con manos temblorosas. No apartaba la vista de Connor. Entonces comenzó a contar su historia con voz llorosa. Aquella noche hacía muchísimo viento y llovía sin parar. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Éramos tan pobres que apenas teníamos algo para comer. Te di a luz, pero nunca me bajó la leche. Te estabas poniendo azul y llorabas de hambre. Para salvarte, este anciano no tuvo más remedio que envolverte en una manta y dejarte en un orfanato al norte del estado. Cuando me di la vuelta y me alejé, sentí que me arrancaban el alma. Por eso, como prueba, até a tu muñeca una pulsera de nogal tallada a mano con los números 12181130. Oh, hijo mío, tu madre cometió un pecado imperdonable. Al escuchar la secuencia de números, un escalofrío recorrió mi espalda. Ese detalle jamás había sido mencionado en televisión. Era un secreto conocido únicamente por Connor, por mí y por la anciana del apartamento del Bronx. Si no fueran sus verdaderos padres, habría sido imposible que conocieran aquella información con semejante precisión. Connor también se sobresaltó. Durante un instante, sus ojos se humedecieron. Miró a la pareja con compasión, pero sin perder la serenidad que siempre lo caracterizaba. De repente, el anciano resbaló del sofá, cayó de rodillas sobre el suelo de mármol y comenzó a inclinar la cabeza una y otra vez. Tus inútiles padres cometieron un gran pecado. Pero ahora que te has convertido en un hombre exitoso y con una maestría, ten compasión de estos ancianos enfermos. Nos queda poco tiempo de vida. Solo queremos que nuestro hijo esté a nuestro lado para que la gente de nuestro pueblo deje de señalarnos con el dedo. Connor se acercó rápidamente. Lo sujetó por los brazos y lo ayudó a levantarse. Luego le apretó los hombros con firmeza. Por favor, no haga eso. Si tuvieron que abandonarme por una pobreza extrema, no les guardo rencor. Entiendo el dolor que supone no tener nada. Al escuchar aquellas palabras, los ojos de la anciana brillaron. Sujetó la mano de Connor con entusiasmo. Su rostro se iluminó. Entonces eso significa que nos aceptas como tus padres. Haz las maletas y ven a vivir con nosotros al pueblo, ¿de acuerdo? Connor retiró la mano con amabilidad, pero con firmeza. Después dio un paso atrás. Se colocó a mi lado y pasó un brazo alrededor de mis hombros. Lo siento, pero no puedo aceptarlos como mis padres. La sonrisa de la anciana se congeló. Connor continuó hablando con orgullo y convicción. Una verdadera madre no es quien da a luz. Es quien cría a un hijo. Me apretó contra él. Durante 25 años, cuando tuve fiebre, cuando aprendí a caminar o cuando pronuncié mis primeras palabras, la persona que pasó noches enteras cuidándome fue mi madre, que está aquí mismo. Su voz se volvió más profunda. La mujer que vendió sus joyas y parte de sus pertenencias para pagar mis estudios fue únicamente mi madre, Carolina Harper. Me miró con cariño. Solo tengo una madre en esta vida. Nunca cambiaré mi apellido ni reconoceré a otros padres. Los rostros de la pareja se tensaron inmediatamente. Connor continuó. Sin embargo,
Si realmente me dieron la vida, tampoco los ignoraré por completo. Les enviaré $1000 al mes para sus gastos. Compren sus medicinas y vivan sus últimos años en paz. Hizo una pausa. Hasta ahí llega mi responsabilidad como hijo. Al escuchar la cifra, la mandíbula de la anciana cayó ligeramente. La tristeza profunda que había mostrado unos segundos antes desapareció por completo. En su mirada apareció algo diferente. Codicia. Fue en ese instante cuando mis años trabajando en recursos humanos despertaron mi instinto. Fruncí el ceño. Observé a la pareja de arriba abajo con atención. La anciana vestía ropa desgastada y fingía ser una humilde campesina. Sin embargo, la piel de sus tobillos, visible bajo los pantalones, era suave y clara. No tenía ni una sola dureza. No parecían las piernas de alguien que hubiera pasado toda su vida trabajando en el campo. El anciano tenía las uñas sucias. Pero estaban perfectamente recortadas y cuidadas. Parecían recién arregladas. Aquellas no eran las manos de una persona acostumbrada al trabajo duro. Con voz fría interrumpí la alegría prematura de ambos. La ayuda económica es decisión de Connor. Pero todo requiere un procedimiento legal. Los dos se quedaron inmóviles. No pueden presentarse aquí y afirmar que son sus padres únicamente con palabras. Esta misma tarde iremos a una clínica certificada para realizar una prueba de ADN. La anciana palideció. Yo continué. Si el resultado confirma oficialmente el parentesco, Connor les transferirá $30,000 como fondo para su jubilación. Los ojos de ambos se abrieron de golpe. Pero si resulta que no son sus padres. No terminé la frase. No hacía falta. Al escuchar la palabra ADN, reaccionaron como si hubieran tocado una estufa encendida. El anciano agitó las manos frenéticamente. No, no. ¿Para qué gastar dinero en pruebas? Ya tienen la pulsera de madera como prueba irrefutable. ¿Cómo podríamos engañarlos? Connor observó aquella reacción con atención. Su mirada se volvió oscura. Ni siquiera le sacarán sangre. Solo tomarán una muestra de saliva o un cabello. Es rápido. La anciana comenzó a sudar visiblemente. Intercambió una mirada de pánico con su supuesto esposo. Está bien, haremos la prueba, pero mi marido tiene la presión baja. ¿Podemos ir la próxima semana? No. Mi voz sonó firme. Vamos ahora mismo. Me coloqué frente a la puerta del salón, bloqueando la salida. 3 días después, la misma sala de estar fue escenario de una verdad muy diferente. Connor lanzó los resultados del ADN directamente sobre la mesa frente a la pareja. Mi hijo, que siempre mantenía la calma, estaba furioso. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Coincidencia genética. 0%. Su voz retumbó por toda la habitación. ¿Cómo piensan explicar esto? ¿Quién les ordenó hacer algo tan despreciable? Ante el rugido de Connor, los dos estafadores se estremecieron. La anciana cayó al suelo. El hombre se arrodilló inmediatamente. Ambos comenzaron a suplicar. Señor Connor. Señora Carolina. Por favor, no llamen a la policía. El anciano temblaba. Somos actores aficionados de una pequeña compañía teatral local. Debíamos dinero a prestamistas peligrosos y la codicia nos cegó. Sacudió la cabeza desesperadamente. Una mujer apareció con un cheque de $6,000. Nos entregó un guión y nos obligó a memorizar la historia de la pulsera de madera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién era esa mujer? Agarré al anciano por la camisa. ¿Cómo era? Tendría unos 45 años. Llevaba un bolso de diseñador y muchísimo maquillaje. Connor y yo intercambiamos una mirada. Un escalofrío recorrió nuestros cuerpos. Era Valeria Stanton. Valeria. Incluso después de perderlo todo, después de la quiebra de su negocio y de que Jonathan terminara en prisión, aquella mujer venenosa seguía intentando arrastrar a Connor al sufrimiento. Pero una pregunta seguía atormentándome. ¿Cómo conocía Valeria los detalles de la pulsera escondida en el apartamento del Bronx? ¿Había estado manipulando todo desde el principio?
Sentí un dolor punzante en el pecho. La verdad sobre el nacimiento de Connor no parecía ser una simple historia de abandono por pobreza. Detrás de aquella pequeña pulsera se ocultaba algo mucho más oscuro. Un mes después del incidente con los falsos padres, cuando parecía que la tormenta finalmente había pasado, recibimos una llamada urgente del hospital. La voz de una enfermera sonó seca y profesional. La paciente Valeria Stanton está en estado crítico. Está gritando como una loca y asegura que necesita dejar un último mensaje para Carolina Harper y Connor antes de morir. Cuando llegamos al hospital y entramos en aquella habitación gris impregnada del olor a desinfectante, nos quedamos sin palabras. No quedaba nada de la elegante propietaria del centro de bienestar que paseaba envuelta en vestidos de diseñador y maquillaje impecable. Solo había una sombra. Un cuerpo consumido. Piel y huesos. Jonathan había contratado matones para vengarse de ella. La habían golpeado brutalmente. Su rostro estaba cubierto de hematomas morados. Tenía varias costillas rotas. Cada respiración parecía una tortura. Al escuchar nuestros pasos, levantó lentamente los párpados hinchados. Al verme, esbozó una sonrisa macabra. «Viniste, Carolina, la gran vencedora». Sangre espumosa apareció en la comisura de sus labios. Yo permanecí al pie de la cama con los brazos cruzados. Connor estaba a mi lado. «¿Por qué nos llamaste?» Todo terminó en el tribunal. «¿Por qué estás así?» Valeria soltó una risa débil. El sonido húmedo que salió de su garganta resultaba aterrador. «¿Por qué estoy así?» «Por Jonathan. Ese desgraciado no soportó quedarse sin dinero ni sin poder. Contrató matones para destrozarme. Tosió sangre. Dice que arruiné su vida. Pero, ¿sabes qué, Carolina? Yo también voy a morir miserablemente. Igual que él». Connor la observó sin emoción. «Es el precio de sus pecados. El mal siempre termina destruyéndose a sí mismo». Valeria levantó la mirada. En sus ojos apareció un destello de odio puro. Era como una serpiente venenosa preparando su último ataque. «Vaya, qué arrogante te has vuelto, señor graduado de élite». Hablaba con dificultad. «No te creas tan inteligente solo porque descubriste la estafa de esos actores baratos». Escupió cada palabra. «Sí, yo los contraté. Yo organicé toda esa farsa. Quería que pasaras el resto de tu vida arrastrándote como un gusano». Connor apretó los puños. «¿Por qué? ¿Por qué hacerle algo así a un bebé inocente?» Valeria comenzó a llorar. Lágrimas mezcladas con sangre descendían por sus mejillas. «¿Inocente?» Su voz sonó llena de rabia. «Por culpa de ese niño he vivido 25 años aterrada. Mi verdadero hijo murió congelándose en una incubadora mientras este mocoso vivía como un príncipe en una casa ajena». Respiró con dificultad. «Crees que ganaste, ¿verdad, Carolina? ¿Crees que Connor es un pobre huérfano abandonado frente a un orfanato en las montañas?» Connor se tensó. Instintivamente apretó la pulsera de madera que llevaba en el bolsillo. «¿Qué estás diciendo?» «Tu madre nos contó toda la historia». Valeria abrió la boca y soltó una carcajada espantosa. La sangre fresca salpicó las sábanas. «Mi madre es una vieja idiota. La engañé durante 25 años igual que engañé a todos los demás». La habitación pareció congelarse. Jamás estuve cerca de ese orfanato. Inventé toda esa historia para mantenerla callada. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Connor dio un paso adelante. Sujetó con fuerza la barandilla metálica de la cama. «Entonces, ¿quién soy?» Su voz tembló por primera vez. «¿De dónde sacaste esta pulsera?» La levantó frente a ella. «Respóndeme». Valeria observó el terror que comenzaba a reflejarse en los ojos de Connor. Y sonrió. Una sonrisa de absoluta perversidad. Con una expresión de éxtasis enfermizo comenzó a revelar la verdad de aquella noche ocurrida 25 años atrás. La noche del 18 de diciembre, mi hijo prematuro murió de insuficiencia cardíaca pocas horas después de nacer. Respiró con dificultad. Entré en pánico.
Sabía que Jonathan me abandonaría inmediatamente si dejaba de tener un hijo que ofrecerle. Así que, de madrugada, salí a escondidas de mi habitación y vagué como un fantasma por los pasillos del Hospital Mount Sinai hasta pasar frente a la suite de maternidad VIP más exclusiva de todo Nueva York. La voz de Valeria se estaba apagando, pero la locura que contenía me erizó la piel. Aquella suite era un caos absoluto. Los médicos corrían de un lado a otro completamente desesperados. Miré por la rendija de la puerta y vi a una joven madre hermosísima sufriendo una hemorragia masiva después del parto. Las sábanas estaban teñidas de rojo mientras exhalaba sus últimos suspiros. Valeria sonrió de forma aterradora. Y justo al lado, en una cuna calentita, estabas tú, Connor. Llorabas con todas tus fuerzas. Llevabas esta pulsera de madera en la muñeca mientras médicos y enfermeras estaban demasiado ocupados intentando salvar a tu madre. Tomó aire con dificultad. Entré, te agarré rápidamente, te escondí bajo mi abrigo y escapé bajo la lluvia. Estás mintiendo. Connor retrocedió. Se sujetó la cabeza con ambas manos. ¿Me estás diciendo que me robaste del lado de mi madre recién fallecida? ¿Eres un monstruo? Valeria mostró una sonrisa ensangrentada. Sí. Soy un demonio. Sus ojos brillaron con una crueldad indescriptible. No fuiste abandonado. Y tampoco eres hijo de mendigos. Eres un niño robado. La habitación pareció congelarse. Te robé en medio del infierno que se desató cuando tu verdadera madre murió. Después te entregué a ese idiota de Jonathan para que creyera que era su hijo. Y conseguí que Carolina te criara gratis durante 25 años. Todo mi cuerpo quedó paralizado. Aquella verdad era tan monstruosa que me dejó sin respiración. Había secuestrado a un recién nacido que acababa de perder a su madre para utilizarlo como una herramienta en su aventura amorosa. Valeria continuó escupiendo veneno. ¿Sabes por qué contraté a esos actores baratos para hacerse pasar por tus padres? La sangre volvió a brotar de sus labios. Porque quería que vivieras toda tu vida sintiéndote inferior. Porque yo sabía perfectamente qué significaba esa pulsera de nogal tallada a mano. Señaló el objeto que Connor sostenía. Esa pulsera. Esa suite VIP. Todo indica que naciste en una familia inmensamente rica o de un linaje extremadamente prestigioso. Sus ojos se llenaron de odio. Tus orígenes deben ser extraordinarios. Pero jamás encontrarás a tu verdadera familia. Jamás. Una carcajada macabra salió de su garganta. Incluso desde el infierno observaré cómo te consumes con esta verdad. Sus ojos se voltearon. El monitor cardíaco emitió un pitido continuo. La línea roja se volvió completamente recta. Uno de sus brazos cayó inerte sobre la cama. El demonio había muerto. Pero antes de hacerlo había dejado atrás una pesadilla insoportable. Miré a Connor. Se desplomó sobre el frío suelo de baldosas. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Lloraba en silencio. Y yo podía sentir cómo el mundo de mi hijo, siempre tan sólido como una roca, se hacía añicos. Connor no había sido abandonado. Había sido robado. Su verdadera madre había muerto al darlo a luz. Y durante 25 años, su auténtica familia seguramente había removido cielo y tierra buscándolo. Caí de rodillas a su lado. Lo abracé con todas mis fuerzas. Mis lágrimas empaparon su camisa. Connor, no tengas miedo. Mamá está aquí. Lo estreché aún más fuerte. Aunque el cielo se parta en dos, te juro que encontraré a tu verdadera familia. Te lo prometo. La muerte de Valeria había desatado el nudo de mentiras. Pero también había dado inicio a una carrera desesperada contra el tiempo. Connor pidió un mes de licencia en el Instituto de Investigación donde trabajaba en Boston. Junto al abogado Anthony Wallace, revisó día y noche antiguos expedientes policiales sin resolver de hacía 25 años. Una noche lluviosa, el señor Wallace llamó insistentemente a la puerta de nuestra casa. Sin siquiera quitarse la gabardina empapada, sacó una carpeta llena de documentos amarillentos y la dejó sobre la mesa. Su voz temblaba de emoción. Lo encontré, Connor. Por fin encontramos a tu verdadera familia.
Connor casi dejó caer el vaso que tenía en la mano. Corrió hacia los documentos. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. Salí apresuradamente de la cocina. ¿Quiénes son? ¿De verdad naciste en una suite VIP como dijo Valeria? El señor Wallace se sentó y comenzó a revisar el informe policial de hacía 25 años. Exactamente como ella dijo. Pasó una página. El 18 de diciembre de aquel año, una paciente ingresó en una de las suites VIP más exclusivas de Manhattan. Se llamaba Alison Kensington. Mi respiración se detuvo. Alison era la nuera de Theodore Kensington, magnate empresarial, senador estatal y presidente de un gigantesco conglomerado corporativo. Continuó. Y también era la esposa de Teddy Kensington, hijo único de Theodore. El abogado bajó la mirada. Trágicamente, Teddy murió en un accidente automovilístico apenas una semana antes del parto. Connor cerró los ojos con fuerza. Sus dedos se clavaron en el respaldo de una silla. La pérdida de su esposo destruyó emocionalmente a Alison. Su cuerpo estaba extremadamente debilitado cuando llegó el momento del nacimiento. Connor tragó saliva. ¿Y la pulsera? Su voz sonó ronca. ¿Qué significa realmente? El señor Wallace señaló una fotografía. La pulsera fue tallada por Teddy antes de morir. La imagen mostraba una pieza de nogal cuidadosamente trabajada a mano. Estaba fabricando un regalo para su hijo. Sentí un nudo en la garganta. La noche del nacimiento, Theodore caminaba nervioso frente al quirófano sosteniendo la pieza inacabada que había dejado su hijo. El abogado sonrió con tristeza. Cuando le informaron que el bebé había nacido sano, tomó una pequeña navaja y grabó los números correspondientes a la fecha y hora del nacimiento para terminar el regalo de Teddy. Los números. 121811130. Después pidió a una enfermera que la atara a la muñeca del bebé mientras rezaba por su bienestar. El señor Wallace respiró profundamente. Pero minutos después Alison sufrió una hemorragia devastadora. Toda la unidad entró en pánico. Los médicos intentaron salvarla. Corrieron a buscar sangre. Y durante aquellos 15 minutos de caos absoluto nadie prestó atención a la cuna. Fue entonces cuando Valeria aprovechó la oportunidad para llevarse al bebé. Connor bajó la cabeza. El abogado continuó. Alison murió sin llegar a ver el rostro de su hijo. Cuando Theodore y Margaret entraron en la habitación, el bebé había desaparecido. Como si se hubiera evaporado. Durante 25 años, aquella familia utilizó toda su fortuna para buscarlo. Contrataron investigadores. Movilizaron a la policía. Incluso recibieron apoyo de agencias federales. Pero nunca encontraron ninguna pista. Valeria había ocultado perfectamente al niño robado bajo la apariencia de un joven común de clase media. El salón quedó en silencio. Connor enterró el rostro entre las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Las lágrimas que había reprimido durante años finalmente salieron a la superficie. En ese mismo instante se escuchó el chirrido de unos frenos frente a la casa. El señor Wallace se levantó de golpe. Llamé a la familia Kensington esta tarde. Miró hacia la puerta. Parece que ya llegaron. La puerta principal se abrió lentamente. Un anciano de cabello completamente blanco entró apoyándose en un bastón. A pesar de su porte distinguido, los años parecían pesarle enormemente. A su lado caminaba una mujer de unos 70 años vestida con un elegante abrigo negro de terciopelo. Tenía los ojos hinchados. Parecía mantenerse en pie únicamente gracias a la ayuda de quienes la acompañaban. Eran Theodore y Margaret Kensington. Margaret levantó la vista. Y en cuanto vio a Connor, se quedó paralizada. El bolso de diseñador cayó de sus manos. Dio un paso inseguro hacia adelante. Luego otro. Y otro más. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Dios mío. Su voz se quebró. Esos ojos. Esa frente. Se llevó una mano a la boca. Es idéntico a nuestro Teddy. Comenzó a sollozar. Es como si hubiera vuelto a la vida. Extendió sus manos arrugadas y tocó el rostro de Connor. Mi niño, mi nieto. ¿Eres realmente mi nieto? Incluso Theodore,
un hombre acostumbrado al poder y a los negocios, no pudo contener las lágrimas. Con manos temblorosas sacó una pequeña caja de terciopelo rojo del bolsillo interior de su abrigo. La abrió. Dentro había otra mitad de la pieza de nogal. También había un boceto manchado de tinta con el diseño original de la pulsera. Connor, con las manos temblorosas, sacó la pulsera que había conservado durante 25 años. La colocó junto al fragmento de madera. Las dos piezas encajaron perfectamente. Como si una sola vida hubiera sido partida en dos. Los números quedaron completos. 12181130. Aquella marca del tiempo seguía intacta. Theodore rompió a llorar. Abrazó a Connor con todas sus fuerzas. Mi nieto, la sangre de nuestra familia, estuvo aquí todo este tiempo. La voz de aquel hombre poderoso se convirtió en el llanto desesperado de un abuelo que había pasado 25 años buscando a su nieto perdido. Margaret se aferró al brazo de Connor. Lloraba al borde del desmayo mientras pronunciaba una y otra vez los nombres de su hijo fallecido y de su nuera. Connor los rodeó con sus brazos. Las lágrimas resbalaron por su rostro y cayeron sobre el cabello blanco de ambos ancianos. Abuelo, abuela. Su voz se quebró. Lo siento mucho. Los hice esperar demasiado tiempo. Yo me retiré discretamente hacia un rincón junto a la escalera. Me cubrí la boca con ambas manos. Las lágrimas no dejaban de caer. Verlos abrazarse era una mezcla imposible de describir. Felicidad. Alivio. Y también una profunda melancolía. El hijo al que había criado entregándole toda mi vida por fin había encontrado sus verdaderas raíces. Connor ya no era un niño abandonado. Ni el juguete de nadie. Ahora tenía una familia que lo había amado y buscado durante 25 años. Mientras intentaba controlar mis emociones, Margaret se separó lentamente de Connor. Luego se volvió hacia mí. Ante el asombro de todos, aquella mujer de 70 años caminó tambaleándose hasta donde yo estaba. Sujetó mis manos. Y se inclinó profundamente. Sus rodillas casi cedieron mientras lloraba. Por favor, señora, no haga eso. Me apresuré a sostenerla. Connor y Theodore también corrieron hacia nosotras. Pero Margaret no levantó la cabeza. Con el rostro bañado en lágrimas, habló con voz quebrada. Carolina, acepta el agradecimiento de esta anciana. Apretó mis manos. Durante 25 años, mientras aquella mujer demoníaca intentaba destruir la vida de mi nieto, tú entregaste tu juventud y tu propia sangre para criarlo. Su llanto se hizo más intenso. Convertiste al único heredero de nuestro Teddy en un hombre honorable y recto. Me miró directamente. Si no hubiera sido por ti, mi nieto habría muerto congelado en una calle cualquiera. Su voz apenas era un susurro. No eres una extraña. Eres la salvadora de nuestra familia. Theodore también inclinó profundamente la cabeza. Mi esposa tiene razón. Esta deuda es tan inmensa como el cielo. Respiró con dificultad. Ni entregándote toda nuestra fortuna podríamos pagarte. Yo ya no podía hablar. Sostuve los hombros frágiles de Margaret y la abracé con fuerza. Las dos lloramos juntas. Por favor, levántese. Mi voz tembló. Connor es mi hijo. Es mi vida. Una madre protege a su hijo. Eso es lo natural. Respiré profundamente. Ahora que encontró a sus abuelos, puedo estar en paz. Connor se arrodilló junto a nosotras. Y nos abrazó a las tres al mismo tiempo. Aquel viejo salón se llenó de lágrimas, amor y reencuentros capaces de recuperar 25 años perdidos. Pero justo cuando parecía que la felicidad finalmente había llegado, una nueva amenaza comenzó a acercarse. Impulsados por la codicia y por la fortuna multimillonaria que Connor estaba a punto de heredar, algunos familiares estaban preparados para iniciar una nueva batalla. Una semana después de encontrar a su verdadera familia, Theodore nos invitó a su majestuosa residencia familiar en Newport, Rhode Island. Una histórica mansión donde se celebraría una ceremonia formal para presentar a Connor ante toda la familia Kensington e incorporarlo oficialmente al linaje y al fideicomiso familiar. Aquella mañana inventé una excusa y me vestí con un conjunto elegante pero discreto.
Mi intención era quedarme dentro de la casa y no asistir a la ceremonia. Sin embargo, Connor entró en la habitación, colocó un abrigo sobre mis hombros y dijo con firmeza: «Hoy es el día más importante de mi vida. Si tú no estás a mi lado, que pongan mi nombre en cualquier herencia o fideicomiso no significa absolutamente nada para mí». El automóvil avanzó lentamente por el inmenso patio de la espectacular residencia familiar de Newport. Decenas de familiares estaban reunidos allí, susurrando entre ellos. Pero en cuanto Connor y yo cruzamos la entrada principal, un hombre de unos 50 años, vestido con un costoso traje hecho a medida, se cruzó en nuestro camino. Se llamaba Walter Kensington. Era el hermano menor de Theodore y, por lo tanto, tío abuelo de Connor. Tras la muerte de Teddy 25 años atrás, Walter había dado por hecho que su propio hijo heredaría toda la inmensa fortuna de los Kensington. La aparición repentina de Connor había destruido todos sus planes. Walter me observó de arriba abajo con evidente desprecio. Luego sonrió con arrogancia. «Así que tú eres Carolina Harper. He oído mucho sobre ti». Sacó un cheque del bolsillo. «Hiciste un gran trabajo actuando como niñera de nuestro Connor. Hoy mismo transferiré $30,000 a tu cuenta». Agitó el cheque delante de mí. «Considéralo una compensación por haber desempeñado el papel de cuidadora de lujo durante estos últimos 25 años». Sonrió burlonamente. «No está nada mal, ¿verdad?» Mi corazón se encogió. Walter continuó: «Toma el dinero y espera en el coche o regresa a Nueva York. Vamos a reunirnos con los abogados para incorporar oficialmente a Connor al fideicomiso familiar». Me señaló con desprecio. «Y la presencia de una intrusa como tú aquí es una falta de respeto». Me quedé inmóvil. A pesar de que ahora yo misma dirigía una gran empresa, para personas como él solo era una oportunista que pretendía acercarse a Connor por dinero. Sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Di un paso atrás. No quería causarle problemas a Connor. Pero antes de que pudiera alejarme, él extendió la mano y golpeó el cheque con fuerza. El papel salió volando y cayó sobre la grava del patio. Luego entrelazó sus dedos con los míos y me acercó a él. Su mirada era feroz. «Walter, recoge ese dinero sucio ahora mismo». Su voz resonó con una fuerza que hizo que todos guardaran silencio. «Esta mujer es mi madre». Me apretó la mano. «Es la persona que sacrificó su vida y su juventud para salvarme». Miró directamente a su tío abuelo. «Mi madre no es una empleada que pueda comprarse con dinero. Y desde luego no es una intrusa en mi vida». Walter palideció. Después se puso rojo de rabia. «¿Cómo te atreves, mocoso insolente?». Le señaló con el dedo. «¿Tienes idea del poder y la fortuna que posee esta familia?». Su voz se volvió más agresiva. «Podría tolerar que aparecieras de la nada para quitarle a mi hijo su lugar en la herencia. Pero aquí existen reglas». Sacó unos documentos. «Si quieres un asiento en el consejo de administración del grupo Kensington y acceso al fideicomiso familiar, tendrás que firmar ahora mismo un documento renunciando a cualquier vínculo con esta mujer y adoptar oficialmente el apellido Kensington». El patio quedó completamente en silencio. «De lo contrario, mis abogados impugnarán tu identidad y congelarán todo durante años en los tribunales». Walter lanzó una mirada despectiva hacia mí. «¿De verdad crees que permitiremos que una desconocida se haga pasar por mamá para vivir de nuestra fortuna?». Sentí que me faltaba el aire. Tomé la manga de Connor con manos temblorosas. «Connor, déjalo pasar. Escucha a los mayores. Mamá no necesita estar en ningún árbol genealógico ni recibir honores. Con verte feliz me basta. Esperaré afuera». Pero Connor me interrumpió inmediatamente. Apretó mi mano aún más fuerte. «Quédate exactamente donde estás, mamá». Aquellas palabras derritieron de inmediato cualquier inseguridad que pudiera sentir. Connor levantó la cabeza en medio del gran patio de la mansión y habló con una voz que resonó como un trueno. «Walter, escúchame muy bien». Señaló los edificios y los jardines que nos rodeaban. «En tu mundo, unas cuantas acciones y unas escrituras pueden parecer lo más importante del universo». Su mirada se endureció.
¿Pero de verdad crees que puedes comprar con dinero el amor de mi madre? El amor de Carolina Harper, la mujer que me protegió con su sangre, su esfuerzo y sus lágrimas. Todos permanecían inmóviles. Cuando me fui a estudiar, ella vendió sus joyas, su ropa y se privó de muchas cosas para apoyarme. Su voz tembló de emoción. ¿Y tú crees que voy a vender a mi madre por unos cuantos millones de dólares? Los ojos de Connor estaban completamente libres de codicia. Si el precio para atravesar esas puertas es abandonar a la mujer que me crió, entonces pueden quedarse con toda la fortuna. Me miró. Viviré el resto de mi vida como Connor Harper. Hizo una pausa. Jamás renunciaré al apellido de mi madre. Sin dudarlo, se dio la vuelta. Tomó mi mano y comenzó a caminar hacia la salida. Walter perdió el control. Maldito mocoso. Esa mujer te ha lavado el cerebro. Levantó la mano. Hoy voy a enseñarte una lección. Intentó abofetear a Connor. Pero el golpe nunca llegó a su destino. Plaf. El sonido seco resonó por todo el patio. El que recibió la bofetada no fue Connor. Fue Walter. Desde el fondo de la multitud apareció Theodore Kensington. Su rostro estaba rojo de ira. Apoyándose con fuerza en su bastón, había sido él quien había golpeado a su hermano. Walter se llevó la mano a la mejilla. Hermano, me golpeaste. Y volvería a hacerlo. La voz de Theodore tembló de furia. Golpeó el suelo con el bastón. Mañana convocaré una reunión extraordinaria del Consejo para expulsarte oficialmente de todas tus funciones. Señaló a Walter. Y hoy mismo te eliminaré de mi fideicomiso personal. Walter se quedó sin palabras. Theodore avanzó unos pasos. ¿Cómo te atreves a utilizar el dinero para insultar a mi propia sangre? Miró a Connor y luego a mí. La codicia te ha cegado tanto que intenta separar a una madre y a un hijo cuyo amor es más profundo que el océano. Apartó a su hermano de un empujón. Luego caminó hacia nosotros. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tomó nuestras manos. Connor tiene toda la razón. Elevó la voz para que todos los presentes pudieran escucharlo. Todo lo que Carolina Harper ha hecho es digno del más profundo respeto. Miró a los familiares reunidos. Sin el noble sacrificio de la señora Carolina Harper, la sangre de nuestra familia se habría extinguido aquella helada noche de invierno de hace 25 años. Su voz se quebró. Ella no es una intrusa. Se volvió hacia mí. Es la salvadora de esta familia. Luego añadió. Es mi hija. El patio entero quedó conmocionado. Y a partir de hoy, si alguien vuelve a faltarle el respeto, borraré personalmente su nombre de mi testamento. Margaret corrió hacia mí. Me abrazó entre lágrimas. Carolina, perdóname. Mi cuñado es un idiota. Lloraba desconsoladamente. Lo siento muchísimo. Tomó mis manos. Haremos exactamente lo que Connor desea. Mantendrá el apellido Harper y nos considerará sus abuelos. Sonrió entre lágrimas. Nuestra familia simplemente se ha hecho más grande. Miró a Connor. Nadie volverá a separarnos. Al ver las lágrimas sinceras de aquellos dos ancianos y la determinación con la que mi hijo me había defendido delante de todos, sentí que el corazón me estallaba de emoción. Los 25 años de sacrificios. Las lágrimas. Las humillaciones. Todo había dado fruto. Y era el fruto más hermoso que podía imaginar. Frente a las mentiras de mi exesposo. Frente a la traición. Frente a la tentación de una fortuna inmensa. El amor entre madre e hijo había brillado como oro puro. Y jamás podría romperse. Después de aquel enfrentamiento en el patio de la mansión, la codicia de los familiares quedó completamente aplastada gracias a la firme intervención de Theodore. La ceremonia se celebró en un ambiente solemne y cálido. Lejos de ser apartada, Margaret me tomó de la mano y me condujo hasta la primera fila, junto a los miembros más importantes de la familia. Connor se situó frente a todos los presentes. Después de inclinarse respetuosamente ante sus abuelos, levantó la cabeza y miró a Theodore, que sostenía los documentos del fideicomiso. Abuelo. Su voz sonó clara. Sé perfectamente que la sangre de mi padre, Teddy, y de mi madre, Allison,
corre por mis venas. Respiró profundamente. Siempre honraré mis raíces y me sentiré orgulloso de ellas. Luego me miró. Pero antes de poder estar aquí hoy, mi madre, Carolina Harper, tuvo que sacrificar su juventud y soportar humillaciones, mentiras y traiciones. La emoción llenó la estancia. Llevo grabada en los huesos la gratitud hacia quienes me dieron la vida. Hizo una pausa. Pero dedicaré el resto de mi existencia a agradecerle a quien me crió. Theodore se secó las lágrimas. Si ese es tu deseo, haz lo que consideres correcto. Connor asintió. Después habló con absoluta convicción. Abuelo, abuela, les pido su bendición para llevar el nombre de Connor Harper Kensington como homenaje eterno a la mujer que me salvó la vida. Su voz se suavizó. Quiero llevar su apellido para siempre. La sala quedó completamente en silencio. Para el heredero de una familia tan poderosa, insistir en conservar un apellido ajeno al linaje era algo impensable. Sin embargo, Theodore no dudó ni un segundo. Sonrió. Y sus ojos se llenaron de afecto. Te concedo mi bendición. Se secó las lágrimas. Mientras vivas con honor y nobleza, nunca dejarás de ser mi orgulloso descendiente. Levantó los documentos. Yo mismo me aseguraré de que firmes toda la documentación de la herencia con ese nombre. De pie junto a una columna, me cubrí la boca con ambas manos. No podía dejar de llorar. Eran lágrimas de felicidad pura. Meses después, todos los procedimientos legales quedaron finalmente completados. Connor, después de heredar oficialmente la enorme fortuna de su familia biológica, no salió corriendo a comprar automóviles deportivos de lujo ni a derrochar dinero. En lugar de eso, una mañana apareció en el comedor con una gruesa carpeta llena de documentos. La colocó frente a mí con una sonrisa tímida. Mamá, mira esto. Acabo de terminar todos los trámites para crear una fundación benéfica. Fruncí el ceño con curiosidad mientras hojeaba los documentos sellados. ¿Una fundación benéfica? ¿Con cuánto capital la has iniciado? Connor se sentó frente a mí. Retiré $2 millones de los dividendos que recibí y de mis propios ahorros. Ese será el capital inicial. Me quedé sin palabras. Connor continuó explicando. Se llamará Fundación Carolina y Connor Harper. Sus ojos brillaban con ilusión. Este dinero servirá para financiar completamente cirugías de niños con enfermedades raras y para ayudar a madres solteras y mujeres embarazadas que se encuentren en situaciones de emergencia o alto riesgo. Bajó la mirada por un instante. No quiero que vuelva a existir otro niño que tenga que vagar por las calles heladas porque fue robado o abandonado. Su voz se volvió más suave. Como me ocurrió a mí hace 25 años. $2 millones eran una suma extraordinaria. Pero mi hijo había decidido invertir ese dinero en el lugar más noble posible. No se había dejado arrastrar por la vanidad de convertirse en heredero de una de las familias más poderosas del país. Sentí un inmenso orgullo. Connor siempre había sabido quién era realmente. Y una vez más demostraba ser un hombre íntegro, capaz de utilizar su fortuna para hacer el bien. Mientras la calidez llenaba nuestro hogar, detrás de los fríos barrotes de una celda de aislamiento, Jonathan atravesaba los días más oscuros y aterradores de toda su existencia. La mañana en que los periódicos publicaron grandes titulares sobre la fundación creada por Connor, un guardia arrojó un ejemplar dentro de su celda. Jonathan leyó la noticia. Leyó que el joven al que siempre había considerado un huérfano sin importancia era en realidad el heredero legítimo de una de las familias más influyentes del estado. Leyó el nombre que aparecía en primera plana. Connor Harper Kensington. Aquella misma noche sufrió un grave derrame cerebral. Cuando el bondadoso Frank Peterson fue a visitarlo algún tiempo después, encontró una escena desoladora. Jonathan estaba sentado en una silla de ruedas. La mitad de su cuerpo había quedado paralizada. Su rostro estaba deformado. La saliva caía constantemente sobre el uniforme de prisión. Era una imagen verdaderamente lamentable. Aún así, Frank logró entender algunas de las palabras que Jonathan murmuraba desde el infierno de sus propios remordimientos. Connor. Sus labios temblaban. Carolina. Lloró. Me equivoqué. Lo había perdido todo.
Era la justicia divina. Su peor castigo no fueron los barrotes. Ni la condena. Ni la ruina económica. El castigo más terrible fue verse obligado a vivir el resto de su vida consumido por el arrepentimiento, la vergüenza y una soledad absoluta. Cuando finalmente pasó la tormenta, solo quedó la tranquilidad. La vida sencilla. La paz. Después de que el fresco viento otoñal enfriara las calles de Nueva York, el brillante sol iluminaba los barrios históricos de Manhattan. Lejos de conducir un automóvil deportivo de lujo, el Dr. Connor Harper puso en marcha un viejo Jeep Wrangler clásico. Era exactamente el mismo modelo que yo utilizaba para llevarlo al jardín de infancia cuando era pequeño. Connor abrió la puerta del acompañante. Se aseguró de que me abrochara el cinturón. Y me dedicó una enorme sonrisa. «Sube, mamá». Apoyó un brazo sobre la puerta. «Tu hijo va a llevarte a comer el mejor sándwich de pastrami de Nueva York». Su entusiasmo era contagioso. «Y después daremos un paseo para disfrutar del horizonte de la ciudad». No pude evitar reír. Subí al asiento del acompañante y despeiné suavemente su cabello revuelto por el viento. Sus hombros eran anchos y firmes. Transmitían seguridad. Me acomodé en el asiento y apoyé una mano sobre su brazo. El viejo Jeep recorrió lentamente las bulliciosas calles de Manhattan. El motor rugía con su característico sonido. La ciudad seguía tan frenética como siempre. Pero, entre todo aquel ruido, solo había una melodía que resonaba serenamente en mi corazón. El vínculo que compartía con el joven que conducía a mi lado. No compartíamos una sola gota de sangre. Sin embargo, estábamos unidos por un amor maternal infinito y por un respeto filial mucho más poderoso que cualquier prueba de ADN existente en el mundo. Después de sobrevivir a innumerables pruebas, traiciones y sufrimientos, nuestra historia finalmente había encontrado su verdadera armonía. Una armonía perfecta. La más hermosa que podía existir. Y así termina la historia de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final.